Recomendaciones. Tratar de mantener nuestro micrófono apagado, recordarles que al final del, del webinar vamos a tener un espacio para poder interactuar con Florentina. Si queremos participar en este espacio hay que alzar nuestra mano y el presente webinar está siendo grabado, pero se detendrá al momento de las participaciones. Bueno, pues bienvenidos al webinar, el fenómeno hipocondriaco, ni síntoma ni estructura, una presentación de la angustia con Florentina Gamba. Voy a darles una breve presentación de la semblanza de Florentina, la cual termina siendo pequeña para toda la experiencia que tiene Florentina, para todo lo que ha hecho Florentina, pero es una manera pequeña de acercar como todo el currículum de Florentina. Es licenciada en psicología por la UBA, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, doctoranda en psicología e investigadora en la UBA-CID, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano, docente de posgrado en la UNMDP, docente de la diplomatura en psicoanálisis, problemáticas clínicas contemporáneas por la ASM y la Facultad de Psicología de la UB, supervisora clínica de equipos de residentes y concurrentes de hospitales públicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, supervisora clínica de equipos de salud mental, asesora externa del Departamento de Acontecimientos Traumáticos de las Fuerzas Aéreas Argentinas, creadora de tertulias en el Camarín, espacio de conversaciones psicoanalíticas, coordinadora de diversos espacios de formación, transmisión y enseñanza en psicoanálisis, autora del libro Lacan, lector de Oriente, Escrituras del Vacío en Buenos Aires, coautora del libro Cuerpo del Actor, Escenarios Clínicos entre Afectos y Goces en Buenos Aires. Ahora, vamos a compartir un poquito de las redes sociales de Florentina. Florentina tiene su página web donde podrán encontrar todo sobre Florentina. Las actividades, sus libros, los seminarios, todas las actividades que realiza Florentina las podrán encontrar por ahí en su página web. Ahorita a lo largo del webinar vamos a estar ahí en el chat compartiendo sus redes sociales por si alguien quiere ir a echarle una vista a lo que está haciendo, proponiendo por allá Florentina, seguirle en Instagram, seguirle en Facebook, adelante. Tiene por allá actividades como grupo de supervisión, tiene tertulias en el Camarín Internacional, grupos de estudio, y por aquí les compartimos el correo de Florentina, click.florentinagamarra@gmail.com. Si alguien tiene algún interés de contactarla, de gestionar algo con ella, de saber un poco más de estas actividades, el correo es una buena manera de ponernos en contacto. Tertulias en el Camarín. He tenido la fortuna de poder participar en algunos de estos eventos que hace Florentina. Por lo que tengo entendido, los hace presenciales y virtuales. He podido asistir a los virtuales y son eventos que tienen un toque especial. Sé que hay muchas personas que nos dedicamos a hacer eventos virtuales, pero Tertulias en el Camarín tiene una esencia muy particular, así que para las personas que no han estado por allá, vale la pena, es un espacio que vale totalmente la pena y ojalá que puedan acudir a uno de ellos. El próximo evento que van a tener por acá va a ser presencial, es Mónica Lidia Jacob. Tengo entendido que por allá tienen un espacio, se reúnen, a lo mejor ahorita Florentina nos dará un poquito más de comentarios respecto a eso, pero están haciendo ahorita, trayendo ponentes muy importantes, proponiendo cosas que nos dejan pensando. Todos los encuentros a los que he asistido, uno sale reflexionando, incorporando nuevas cosas y elementos a la clínica. Por ahí también tiene Florentina su podcast, en el cual está en Spotify, y ahí sube sus episodios, son muy buenos, te ayudan a pensar. Es como impresionante la forma en la que en 15, 20 minutitos Florentina desglosa en una charlita conceptos de estos que a uno a veces nos dan vueltas y dolores de cabeza. Entonces, por si tienen la oportunidad, también échenme por ahí una vueltita. En Instagram, aquí tenemos el QR, si alguien todavía no sigue a Florentina, puede escanear el QR y ahí le da a seguir a Florentina y ya estarán en contacto mediante el Instagram. En Facebook también cuenta con su Facebook. Por aquí todos esos enlaces se los vamos a estar compartiendo a lo largo de la charla. Y bueno,
Sin más, doy la bienvenida a Florentina, doy la bienvenida a todos los asistentes e iniciamos con nuestro webinar del día de hoy, Fenómeno hipocondríaco, ni síntoma ni estructura, una presentación de la angustia. Florentina, los micrófonos son totalmente tuyos, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se puede. Ahora sí. Ay, bueno, qué lío. Estoy recibiendo mensajes de que hay gente que no está pudiendo entrar. Gracias por decir que es el momento de más inscriptos. Me das una tranquilidad. No me angustié para nada, con la aclaración de que, de que es el evento que más inscriptos tuvo. Arranco re liviana, no sabés. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí presentes, a quienes están aquí en Argentina y quienes están en otras latitudes, sobre todo para los sargentos, 9:21, gente, si esto no es amor al arte, no sé qué es, así que veo un montón de caras queridas, conocidas, colegas. Voy a hacer un agradecimiento en primer lugar a Yancia. Yancia es un espacio que yo adoro. Quiero muchísimo tanto a Carlos como a Alfredo, son dos laburantes real desde Costa Rica. Bueno, Cristina, muchas gracias por estar acá. Dos laburantes, dos tipos que se ocupan de lo que es la transmisión, lo que es el laburo serio, así que para mí es un placer siempre participar de las actividades que organizan y estoy muy agradecida de que me vuelvan a convocar. Bueno, evidentemente mucha gente hipocondríaca. Me parece que hay mucho interés al respecto. Yo les voy a decir que estoy nerviosísima, aunque no parezca. En primer lugar, voy a agradecer además a quienes de alguna manera me han impulsado y me han empujado para que este tema pudiera salir a la luz. Hoy es la primera vez que yo hablo públicamente de esta investigación. Decidimos con los amigos de Yancia hacerlo en este momento y a través de la plataforma de ellos y la comunidad. Pero yo quiero agradecerle especialmente a quienes hay algunas mujeres que están presentes aquí y que han tenido gran parte en el asunto de que yo esté hoy hablando de este tema. Me refiero a queridas amigas Patricia Pelufo, Gaby Insúa, Verónica Cardoso, Jessica, mi queridísima Lila Feldman, Noelia González. Bueno, me ayudaron, me dieron el empujón. Hace muchos años que yo vengo investigando sobre este tema, pero no me animaba por esa crítica que a veces tenemos de, bueno, esto, no sé, es un ensayo. La verdad es que voy a compartir con ustedes más preguntas que respuestas, discúlpenme. Tienen forma, no se vayan a creer que están acá al divino botón, pero debo decir que son más preguntas que respuestas. Y voy a empezar por la presentación. Esto tiene que ver con una investigación clínica, tiene que ver con un interrogante clínico. Desde hace unos cuantos años no fueron pocos los casos que he recibido en el consultorio con esta presentación de lo que vulgarmente se ha llamado hipocondría y no tan vulgarmente ha sido asociado siempre a la psicosis. ¿Sí? Entonces, lo que fundamentalmente a mí me traza un recorrido que hoy quiero compartir con ustedes en torno a esta investigación es denominarla fenómeno. ¿Sí? Hablar de fenómeno hipocondríaco a mí me habilitó a hacerme preguntas que no aparecieran entorpecidas por las presiones estructurales ni diagnósticas y fundamentalmente que tampoco se precipitaran rápidamente a hablar de síntoma. ¿Sí? Entonces, empezó esto con cautela y con la misma cautela hoy les comparto mi recorrido, hasta dónde llegué. Queda mucho por investigar al respecto, pero la intención es que le empecemos a hacer lugar a antiguas formulaciones que quizás en esta época están necesitando que volvamos a desempolvar antiguas conceptualizaciones, porque la época lo requiere y porque el psicoanálisis que se mantiene vivo es a partir de los interrogantes y no que sigamos repitiendo lo que otros han dicho. Para eso yo los y las invito a que tengamos un poco más de coraje, ¿no? Aunque nos equivoquemos, aunque nos replanteemos, aunque no acordemos, aunque muchas veces nos ofrecemos a la crítica, que no siempre es constructiva, pero sin embargo yo sigo eligiendo ese camino
porque me parece que es el camino por el cual todavía la invención y la posibilidad de crear abre sus puertas. Si no, lo que está hecho sale doblemente caro. Entonces, un fenómeno, la hipocondría, un fenómeno. Voy a tomar algunos desarrollos también, por supuesto, freudianos, lacanianos al respecto, y decidí comenzar por un interrogante, es decir, si efectivamente esto que se dio en llamar la hipocondría. Yo a veces voy a hablar del fenómeno hipocondríaco y otras veces me van a escuchar hablar de angustia hipocondríaca. En cualquier caso, lo que les voy a pedir es que no hagan la asociación inmediata con el desarrollo freudiano. Ya van a ver por qué, pero que no nos precipitemos a ubicar la angustia hipocondríaca como esa angustia que Freud planteaba del lado de la psicosis, ¿sí? Y espero poder fundamentar, aunque sea eso hoy. La palabra hipocondría deriva del griego, ¿sí? Y viene de su procedencia ligada o relacionada con una zona del cuerpo que es el hipocondrio. Este término griego significa literalmente debajo del cartílago, lo que se refiere a los cartílagos costales. En otras palabras, se refiere a esa zona del tronco ventral ubicada debajo de los cartílagos a ambos lados de las parrillas costales. Anteriormente el término se refería únicamente a la porción blanda del abdomen entre la caja torácica y el ombligo, la región que además se considera sede de la hipocondría y muy cercana a la localización de la angustia, un poquito más arriba. El término entonces hipocondría data de 1630, 1635, que también deriva del griego, y que hacían referencia a que los hipocondrios ubican una zona del cuerpo específicamente, como decíamos recién, a cada uno de los lados, de los lados laterales de la región epigástrica, que adopta un sentido principalmente médico, originalmente médico, para nombrar una enfermedad que se creía originada en dicha zona, el hipocondrio, y que se manifestaba por una depresión morbosa del ánimo, generalmente acompañada de melancolía. Los griegos hablaban de la hipocondría como una enfermedad de las vísceras. Estas conexiones me llevaron a pensar la zona del humor, de las pasiones y de los afectos. Emplearon este término ya que muchos enfermos referían sentir molestias en esa zona en concreto, y según el diccionario médico se trata de un trastorno que consiste en la existencia de un miedo debido al convencimiento de padecer una enfermedad importante, basándose en una mala interpretación de los síntomas somáticos que cree tener, que lo conducen a la demanda continua de consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos que resultan normales, a pesar de lo cual siempre persiste la idea. Insisto aquí en este valor, ¿no?, de la idea. La palabra hipocondríaco fue mencionada por el médico bizantino Alejandro de Tralles en el siglo VI después de Cristo para referirse al enfermo de hipocondrios. El diccionario de la Real Academia Española la define como una afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud. Por su parte, Galeno la ubicó como una melancolía asociada al término que recoge en el sentido moderno y actual esta palabra que todos ya conocemos. De modo que podemos recoger así la asociación entre los significados de una zona que alude al vaso, al spleen, asociada a la melancolía y a la hipocondría. Los órganos que en este hueco se contienen son estómago, hígado, vaso,
páncreas y una porción del intestino. Según la escuela médica humoral, postula que la salud y la enfermedad dependen del equilibrio de 4 fluidos corporales: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Esta teoría atribuida a Hipócrates sugiere que un desequilibrio en estos humores puede causar diversas enfermedades y rasgos de personalidad. Se creía entonces que se acumulaban los vapores causantes de este mal, insisto, asociados a los afectos. La persona hipocondríaca se somete constantemente a un autoanálisis minucioso y preocupado, pormenorizado de las funciones fisiológicas básicas y piensa en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica. Molière narra las desventuras de Argan, un rico y eternamente padeciente personaje que imagina sufrir las peores enfermedades, a cuyo alrededor se mueve una cohorte de médicos ignorantes y triviales y boticarios oportunistas en su guión teatral conocido como El enfermo imaginario. El concepto de hipocondría se definió según las épocas con mayor o menor proximidad a los de histeria, melancolía y paranoia. Hasta el siglo XVII, los autores clásicos como Hipócrates o Galeno le atribuían una localización anatómica, considerándola una enfermedad, como dijimos antes, visceral. En el siglo XVIII la categorizan como una neurosis entendida como enfermedad del sistema nervioso central, caracterizado por la presencia de síntomas abdominales, depresión del alma y aprehensión al peligro. En cambio, en el siglo XIX, de la mano de numerosos autores franceses, fundamentalmente también alemanes como Esquirol, Morel, Cotard, Krafft-Ebing, Magnan, Wernicke, pasa a ser considerado como una enfermedad del intelecto, que debe agruparse dentro del grupo de las psicosis, entendiéndolas como una forma de paranoia. Kraepelin, en 1919, quien la consideraba un síntoma dentro de la psicosis, como Bloiler, sostenían que la hipocondría era parte del síntoma esquizofrénico. Como verán, la unanimidad, como siempre, entre los psicoanalistas, ¿no? Para uno paranoico, para otro histérico, para otro esquizofrénico. O sea que evidentemente nuestra pregunta es válida porque por el lado de la estructura me parece que esta investigación no podría avanzar. Para Freud, en 1912, la hipocondría va a estar asociada con las neurosis actuales. Todos recordamos ese texto maravilloso de introducción del narcisismo. Y Freud agrupaba la hipocondría con las neurosis actuales junto con las neurosis de angustia y la neurastenia, que no sé si recuerdan, pero eran denominadas actuales justamente por descargar la libido sexual insatisfecha y por no tener un mecanismo psíquico de formación de síntomas. Por mi parte, lo que puedo decir es que este fenómeno al que hoy quiero referirme me permite observar una profunda afectación en los sujetos, una afectación que se presenta muchas veces como aquello que también conocemos como pánico, extremo en algunos casos, hasta un miedo insistente y perdurable, aunque no estorbe necesariamente la vida cotidiana. Hay casos en los que los afecta un miedo, otras veces un pavor, otras veces un terror a morir, pero no solo eso, sino también caracterizado por el sufrimiento del pensamiento de poder tener graves enfermedades. Pero hay algo que no es menor, y es que hay en casi todos los casos, al menos como diría Freud, por mí analizados, me han permitido dilucidar que es necesario construir alguna hipótesis de que se trata también, en algunos casos, del miedo a tener enfermedades por descubrirse. Estas cuestiones son las que me hicieron pensar que no podemos aventurarnos a considerar la certeza como el primer designio de la psicosis en esta presentación clínica. La definición más actual dice que las personas que sufren de esta problemática muestran una preocupación por padecer o llegar a contraer una grave enfermedad. En general, no existen síntomas relacionados con una enfermedad, pero si los hubiera, estos
a veces se presentan también como leves. No obstante, es posible que exista una condición médica real que preocupe a la persona. Sin embargo, la preocupación ha de ser excesiva o desproporcionada. La persona responde en general con elevada ansiedad ante cualquier información o síntoma relacionado con su salud. Estas son definiciones actuales. Muchas de ellas incluso están planteadas así por el DSM, que lo plantea como ansiedad hipocondríaca, ¿sí? Trastorno hipocondríaco acompañado de ansiedad. Muestran excesos de conducta de preocupación por la salud o bien realizan conductas evitativas de cuidado de la salud. ¿Vieron? Ya pasamos por la preocupación, conductas evitativas, certeza, melancolía, paranoia, esquizofrenia, histeria. Y a Freud encima nos queda agregarle el hombre de las ratas con el gran temor obsesivo. O sea que tenemos para hacer, acá diríamos dulce de leche en Argentina, dulce de cajeta en México y quién sabe cualquier otro dulce de cualquier otra región de los aquí presentes. Entonces, este exceso de conductas de preocupación por la salud realiza conductas evitativas de cuidado, por ejemplo, incidir en constantes comprobaciones por si se detecta algún signo de enfermedad en su cuerpo, o bien, evitar ir al médico de manera persistente, lo cual puede suponer un problema, ¿no? Porque ahí también uno podría decir, después vamos a ver algunas diferencias cuando les cuente un poco la presentación clínica, pero hay quienes van al médico una vez por semana y hay quienes evitan ir al médico una vez por semana, incluso evitan ir al médico directamente, con lo cual esto también obedece a una lectura diferente, ¿no es cierto? Digo, si nosotros pensamos en el miedo nos lleva a llevar adelante conductas evitativas, ¿no? El miedo nos confronta la huida. Entonces, si en todos los casos la hipocondría fuera una certeza del lado de la psicosis, no haría falta ir al médico. Digo, ¿qué razón tendría que alguien vaya a comprobar en el médico que no hay tal enfermedad? ¿Se entiende? Por eso me interesa, digamos, empezar a descomponer de qué modo se presenta el texto de cada una de estas presentaciones. Otra cosa que dice la literatura psicológica es que las personas que desarrollan este problema han tenido experiencias tempranas con la enfermedad. Por ejemplo, si un familiar cercano murió de un cáncer muy agresivo, una amistad sufrió una negligencia médica, ante cualquier síntoma, los padres le llevan al médico mostrando elevada preocupación. Esto último que acabo de decir recién, si pueden anótenlo ahora para que no me olvide yo después y me lo hacen acordar. Hay una tendencia a que parte de lo que se textualiza es tengo miedo de tener lo mismo que. Anoten el lo mismo que para mí es una clave de lectura fundamental. A partir de ahí, la persona va elaborando unas creencias desajustadas acerca de la salud y enfermedad. Creencias desajustadas, dice la literatura psicológica actual. Es decir, puede desarrollar la creencia de que cualquier molestia corporal debe atenderse con urgencia. O bien, ante un problema de salud, lo más coherente es esperar que esté ocurriendo algo grave, entre otros supuestos. De repente aparece en la persona un síntoma relacionado con la salud, el cual activa las creencias desajustadas y a partir de ahí la persona comienza a percibir pensamientos intrusivos de tinte catastrófico referidos a su salud. A su vez empieza a destinar una mayor atención a las sensaciones corporales, información sobre enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso Google hoy es mandado a hacer. Y el ChatGPT, que hay gente que se diagnostica con el ChatGPT, es genial, está buenísimo. Todo ello desencadena en un estado de ansiedad sobre su salud. Estoy continuando con la literatura psicológica actual, ¿eh? Veamos ahora qué podemos investigar sobre esta otra palabra que les nombré hace un rato. Pánico. También muy conocida en la literatura psicológica de la época. Todo es ataque de pánico. Hasta un infarto podría llegar a ser el ataque de pánico actual. El antiguo dios griego Pan era el dios de los pastores y sus rebaños. Nació con las piernas y los cuernos de una cabra. Abandonado por su propia madre, a causa de su monstruosa apariencia, su padre, Hermes, lo llevó al Olimpo, la morada de los dioses, concediéndole así la divinidad.
Sin embargo, a Pan no le gustaba el Olimpo, ya que los dioses se burlaban de su extraña apariencia y prefirió vivir con sátiros, ninfas y otras divinidades de la naturaleza escondido en los bosques de Arcadia. Y claro, yo haría lo mismo. Yo me iría con las ninfas, me iría con... ¿Para qué te vas a quedar con los santos? La vas a pasar peor. Pan estaba intensamente enamorado de la ninfa Siringa, pero su amor no le era correspondido. Se dice que una vez, mientras huía de Pan, la ninfa se lanzó al río Ladón. Quedó acorralada y pidió ayuda de sus hermanas, las ninfas, quienes conmovidas la convirtieron en un cañaveral. Se cuenta que cuando Pan llegó al lugar, solo pudo abrazar las cañas que se mecían con el viento, causándole tal agrado el rumor que producían que decidió construir un nuevo instrumento musical con ellas. Así se creó la flauta siringa, llamada también flauta de Pan, en recuerdo de la ninfa o el dios de iguales nombres. Pan se creó una pobre reputación, en parte por su desagradable carácter, odiaba ser despertado de su sueño y cuando esto ocurría se enfurecía y profería tan terribles sonidos que causaba gran temor en los corazones de quienes lo escuchaban. Podía incluso aparecerse por sorpresa a los mortales, asustándoles y provocándoles un terror mortal. Se dice que el dios Pan hacía apariciones repentinas en las noches, lo que causaba terror o pánico en las personas. Así, pánico se refiere a ese miedo a lo desconocido, a ese dios que se aparecía solamente de noche en la oscuridad, teniendo como resultado final un temor extremo. Volvamos a nuestra zona hueca, el hipocondrio. Una parte del cuerpo que designa un hueco, y no cualquiera, un hueco continente. El hipocondrio, bordeado por un cartílago, alberga de lado a lado en su cavidad algunos órganos, pero también es, curiosamente, la zona más cercana a la que se corporiza en la angustia. Es mi interés despojar este planteo de cualquier lectura diagnóstica y, por supuesto, separar el fenómeno de psicosis hipocondríaca. La introducción del narcisismo en la teoría freudiana sobre la constitución del yo y la elaboración de una teoría de la libido fueron desarrollos que se basaron en el estudio de tres vías: las parafrenias, la enfermedad orgánica y el enamoramiento. Y sitúa la hipocondría como la sensación corporal penosa y dolorosa y afecta la distribución de la libido. Retirando el interés y la libido de los objetos del mundo exterior, nos decía Freud, concentrándola sobre el órgano que le atarea. Esto acontecía en la enfermedad orgánica. ¿Recuerdan cuando Freud dice que frente a la enfermedad orgánica retiramos la libido del mundo exterior y la concentramos en el lugar de la dolencia? El desarrollo se circunscribe entonces en las sensaciones penosas o dolientes, al igual que en la enfermedad orgánica, sucedería en la hipocondría, pero sin que sean comprobables. Y allí Freud dice que alguna vez se inclinó a incluir a la hipocondría como neurosis actual, incluso habla de una partícula de hipocondría constitutiva de las otras neurosis. Les sugiero después, cuando tengan un ratito, revisar otra vez Introducción al Narcisismo, porque es muy importante cómo uno encuentra allí en Freud que la partícula como núcleo actual es algo que sucede en cualquier neurosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Freud decía que el núcleo actual de cualquier neurosis, entiéndase neurosis obsesiva o histeria, pertenecían al mismo núcleo asociado a la angustia? ¿Sí? ¿Se va siguiendo más o menos el recorrido que les estoy proponiendo hacer? Entonces, esta inclinación, digamos, que lo lleva a Freud a ubicar una partícula de hipocondría constitutiva de las otras neurosis, lo llevó a decir, por ejemplo, que la histeria
se edifica sobre la neurosis de angustia, que podría ser incluso el grano sintomático de otras afectaciones, como la histeria y la neurosis obsesiva. Es decir, que propone pensar a la hipocondría desde una teoría libidinal. Y allá vamos. La angustia hipocondríaca es, a las parafrenias, lo que las neurosis actuales son a la histeria y a la neurosis obsesiva. No nombra allí a la fobia. Digo porque en ese punto en particular, Freud ahí no nombra la fobia, por el año. ¿Sí? En ese momento no estaba emparentando a la fobia específicamente como una neurosis de transferencia. Es decir, que depende de la libido yoica, así como las otras dependen de la libido de objeto. La angustia hipocondríaca sería, del lado de la libido yoica, el correspondiente de la angustia neurótica. Díganme, los que recuerdan este párrafo, si esto no nos habrá rebanado los sesos durante años entender qué quería decir Freud con esto de que la angustia hipocondríaca sería del lado de la libido yoica el correspondiente de la angustia neurótica. Es decir, que relaciona a la hipocondría con una estasis libidinal, estancamiento de la libido yoica. A diferencia de las neurosis de transferencia, cuyo recorrido iría de la introversión a la regresión. ¿Sí? En las neurosis de transferencia, Freud lo que plantea es que el recorrido libidinal va de la introversión a la regresión. Mientras que en estos casos lo que está planteando es la estasis de la libido yoica. Vayan ubicando estas diferencias porque nos van a servir para el recorrido. Pero lo interesante viene en un párrafo posterior, cuando Freud va explicando la cuestión y llega a plantear que la hipocondría nace de la frustración de la operación psíquica equivalente a la introversión de las neurosis de transferencia hacia la fantasía. Repito, va explicando la cuestión y llega a plantear que la hipocondría nace de la frustración de una operación psíquica, equivalente a la introversión de las neurosis de transferencia hacia la fantasía. Y que de esa frustración, de la introversión a la fantasía que no se produce, dice que la hipocondría es homóloga a la angustia neurótica. Que luego podrá, mediante una elaboración psíquica, relevarse mediante conversión, formación reactiva o formación protectora. Y ahí sí nombra la fobia. Entonces, que la hipocondría sería homóloga a la angustia neurótica, que luego podrá, mediante una elaboración psíquica, relevarse mediante conversión, formación reactiva o formación protectora, fobia. En este sentido es que me interesa pensar si estos relevos que ubica Freud suponen el mismo tipo de angustia. En inhibición, síntoma y angustia, Freud se vuelve a ocupar de la angustia, diferenciando sus primeros desarrollos entendidos como descarga de la libido insatisfecha y homologada al síntoma post-represión, a la consideración de una angustia señal que llama a la defensa. ¿Recuerdan esa modificación que Freud establece en inhibición, síntoma y angustia? Inaugura una modificación respecto de angustia señal versus angustia automática, angustia neurótica versus angustia realista y el planteo entre la relación que se produce entre el síntoma, la angustia y la represión, plantea que antes, cuando la angustia era el resultado de la libido en la que se convertía post-represión, ahora en inhibición, síntoma y angustia, la angustia señal sería la angustia que llama a la represión y por eso la angustia sería anterior a la formación de síntomas. Yo sé que voy yendo muy rápido por el tiempo, pero díganme si se va siguiendo, aunque sea, veo caras de que así me levantan un dedo y cuando no me hacen así o dicen no se entiende nada y ahí yo me detengo. Recordemos entonces que el escenario de estos desarrollos fueron Juanito y el hombre de los lobos. Entonces, esa descarga de la libido insatisfecha y homologada al síntoma post-represión da lugar ahora a la consideración de una angustia que anticipa.
Y en esa definición de la angustia, Freud dice algo que para mí nos da una segunda clave, que es que la angustia es reacción ante el peligro, como también una reproducción morigerada del mismo. O sea que la angustia es reacción ante el peligro y reproducción en una dosis como si dijéramos homeopática, ¿no? Tenés la reacción inmediata ante el peligro y la reproducción. Cuando es reproducción, la pregunta que se hace Freud es, ¿de dónde saca el yo esa porción de angustia para utilizarla como señal? ¿Recuerdan? ¿Sí? Angustia automática, angustia señal, angustia realista, angustia neurótica, relación, angustia, peligro, angustia, reproducción. ¿Cómo se presenta la angustia en el fenómeno hipocondríaco? ¿Qué función cumple? El enfermo imaginario, para parafrasear el texto de Molière, es aquel que se siente enfermo, pero en el fenómeno que me interesa situar, no siempre es de ese modo, no siempre se siente, no siempre hay sensación corporal de enfermedad. Muchas veces en el fenómeno hipocondríaco encontramos pacientes que vienen a manifestarnos que se temen enfermos, que se piensan enfermos, que se preocupan desmedidamente, pero no siempre hay sensación de órgano, como lo viene planteando la literatura clásica sobre el tema. No es lo mismo la sensación de órgano que el temor a que algo malo pueda suceder. Entonces, tampoco hay una evidencia orgánica constatable, así como lo planteaba Freud. En este sentido, hay algo en los modos de presentación en que los sujetos refieren un malestar acompañado de un afecto cercano al pánico. En sus múltiples presentaciones, un miedo atroz a que algo fatal les vaya a suceder. Una especie de expectativa angustiada, aunque no podamos utilizar el término, porque el psicoanálisis más ortodoxo nos diría que en el fenómeno hipocondríaco habría más certeza que expectativa. En los que llamo así fenómenos, no necesariamente aparece la dolencia en el cuerpo, esto es lo que quiero decir, aunque sí algo circunscribe la observación panorámica de nuestro amigo panóptica, de algo que se presenta como enigmático, pero que no parece poder situarse como pregunta. No se trata de la pregunta, ¿qué tendré? ¿Qué será esto? Sino que se nos precipita una respuesta de que seguro es algo malo. Me parece importante distinguir a modo de interrogante en estos cuadros entre un síntoma y un fenómeno y también la consideración en torno a las presentaciones que nos presta la angustia. Aquí la expectativa angustiada parece protagonizar en casi todos los casos, pero no es claro ubicar esta presentación con las características del miedo. ¿Por qué? Porque del miedo podemos huir. Otro debate es acerca de la conversión, y por eso hacía referencia hace un rato a la cuestión del síntoma. Con ese tema no me voy a meter, con la conversión no me voy a meter. Hay algo en el fenómeno hipocondríaco que me lleva a pensar en la diferencia entre borde y agujero. Por un lado, y también de allí la relación con el otro, especialmente para pensar qué sucede entre el goce y el deseo que necesita de la angustia. En cuanto al tiempo que se presenta allí, en el fenómeno hipocondríaco encontramos una eternidad, una angustia que se desborda y parece ilimitada, algo del orden de lo continuo. Aclaro esto porque aquí se me hace necesario que pensemos no solamente en la cuestión del tiempo, sino también en la del espacio, la distancia del otro. Voy a hacer un pequeño parate acá para contarles, cuando estuve investigando sobre el tema de la distancia, me pasó que estuve leyendo un libro que seguramente todos conocen, o es un libro de una escritora argentina que en este momento está radicada, creo que en Australia, que se llama Samantha Schweblin, y el libro se llama Distancia de Rescate.
Hay una serie incluso televisiva en Netflix hecha por actores argentinos sobre ese libro. Yo leí el libro y debo decir que lo que me llamó la atención cuando leí el título por primera vez es que yo leí otra cosa. O sea, yo leí Distancia de Rescate y lo que interpreté fue que la distancia rescata. Cuando fui avanzando en la lectura del libro, me fui encontrando que lo que el personaje central del libro presenta es el cálculo de a cuánto está una madre de distancia para poder rescatar a su hijo de cualquier catástrofe. Es decir, que aquello que eso que en el libro se presenta como medible, a cuánto estoy, cuánto tiempo tardaría, a cuánta distancia estoy de la pileta por si está nadando y se cae, ¿sí? Yo lo entendí neuróticamente y obviamente esto fue tema de mi análisis también, porque uno no llega a investigar las cosas porque sí, ¿no? Que lo que yo había entendido era que la distancia rescata. Bueno, ahí quizás colaboró mi neurosis, que si quieren después, como caso clínico, también me puedo ofrecer, ¿no? Porque estos no dejan de ser modos en los que uno testimonia sobre lo que se pregunta. Entonces, respecto del tiempo y respecto del espacio, yo les propongo que hagamos una lectura que a mí me sirvió topológicamente hablando, ¿sí? Que no podemos pensar en compartimentos estancos cuando hablamos de tiempo y de espacio. Entonces, respecto del tiempo, hay una sincronía, ¿sí? El fenómeno hipocondríaco presenta una sincronía, no hay algo diacrónico, no hay después. Hay un continuo que junto o respecto de este espacio planteado como una continuidad me hicieron pensar en que el fenómeno hipocondríaco ocurre en una especie de sin borde. ¿Sí? El peligro de eso que se avecina. Eso que se avecina. Se hace necesario entonces un mientras, un impas, un paso que amarre y frene la precipitosa caída hacia el interior más profundo del otro, con mayúsculas. El sujeto parece así encontrarse frente a un desierto, frente a una mirada que lo engulle antes de que pueda reconocerse como presa. Lo engulle antes de que pueda reconocerse como presa. Lacan, en el Seminario de la Angustia, en la clase del 13 de marzo del 63, hace una distinción entre amenaza de castración y angustia de castración. Diferencia que es muy pasada por alto en la comunidad analítica y que a mí me sirvió de brújula para poder situar esto que hoy les quiero compartir. En esa clase me parece que encontramos una clave de lectura para pensar que la angustia exige, pide, llama a la castración. De igual modo, en la clase anterior, del 6 de marzo del 63, sobre el final de esa clase, se refiere a la importancia de distinguir estructuralmente el deseo de la dimensión del goce. Porque entre el deseo del otro y el goce, dice Lacan, todo el asunto está condenado a la oscuridad. Y en esa oscuridad descansa la angustia. Situando que la angustia como diferente de la X sería la amenaza de la no castración. ¿Sí? Estoy situando que la angustia podría llegar a ser la manifestación de lo que sucede ante la no castración, ante el hecho de la castración, de que la castración no se haga presente. En el ejemplo de Edipo, la angustia no acontece en el momento en el que se arranca los ojos, dice Lacan, sino lo que hay previamente a eso, la amenaza. Por otro lado, Lacan afirma que la angustia aparece cuando no hay separación. Si se trata de objetos separables, entonces la angustia es lo que denuncia una no separación. Y en esto se distingue de Freud. ¿Se acuerdan que Freud decía que toda angustia es angustia de separación? Y agrega que la angustia no es la amenaza de castración. Y diferencia durante largas páginas a estos dos fenómenos. La angustia es una amenaza, pero no se trata de la amenaza de castración. La angustia es la amenaza de que el juego termina. Dicho de otro modo,
La angustia marca precisamente que la castración ha fallado. Se presenta cuando la castración allí comete el máximo de sus fallas. Aquí entonces es lo que me interesa tomar para poder situar en el esquema de la división subjetiva que Lacan presenta en ese mismo seminario y en las clases que les doy de referencia, la diferencia que hay entre el otro barrado, lo que sucede de la primera línea para abajo, y lo que sucede de esa línea para arriba. Si ustedes recuerdan el cuadro de la división subjetiva, el esquema de la división y de la constitución subjetiva, van a ver que sobre la barra, Lacan ubica tanto al sujeto como al otro sin barrar. ¿Sí? Debajo de la primera barra, lo que ubica en todo caso es el objeto, a su lado el otro barrado, el otro con mayúscula barrado, de lo cual sería resultado el sujeto barrado como deseo. ¿Sí? Cuando el deseo, podríamos decir que el otro barrado marca siempre que previamente hubo un otro que garantizó y posibilitó mínimamente la existencia del sujeto. Yo estoy tratando de diferenciar lo que es el otro barrado de lo que es el otro sin barrar, entendiendo que es necesario que un otro sin barrar garantice la existencia del sujeto. Es ese primer encuentro con ese otro. Y cuando el deseo del otro no tiene marco fantasmático, se pasa a lo enigmático de la angustia. Y en esto quiero diferenciar, porque yo al principio les comenté que, por lo menos para mí, en el estudio que vengo haciendo, algo marca la diferencia entre lo enigmático y el qué voy. El qué voy, el qué soy, no es enigmático, es una pregunta. Y si hay una pregunta, ya hay una relación al otro que es diferente a ese encuentro primero, que es el que yo sitúo como verdaderamente enigmático. Cuando ocurre lo verdaderamente enigmático, no hay pregunta, no hay tiempo, no hay posibilidad. La pregunta solo puede establecerse cuando alguna separación se llevó a cabo, cuando algo del borde se pudo producir. Cuando Lacan escribe entonces los 3 pisos, escribe X, A y S barrado. 3 pisos. Es en el primer piso que esa X adquiere, dice Lacan, un máximo de valor. En ese punto la angustia de castración pide más castración. La llama. ¿Cómo? ¿Puede haber una angustia que pida castración y no necesariamente ser una angustia de castración? Acá preguntan, interesante, no es la angustia por castración, sino por la no castración. Exactamente, eso dice Lacan. Si la castración opera entre el goce y el deseo, entonces, ¿la angustia sería un llamado a la castración? ¿Podríamos pensarlo? Pero ¿cómo pensar entonces ese paso primero, el que en el esquema de la constitución subjetiva requiere el paso necesario por la angustia, para que el deseo sea un punto de llegada y no un punto de partida? La angustia es el punto de partida. Ahora bien, ¿de qué angustia se trata? Es siempre la misma. La angustia hipocondríaca se aferra a la pena y a la desesperación. Y agregaría aún más, a la desesperanza. Cuando alguien desespera, ser esperado no está garantizado. Y a veces parece que es el único afecto que encontró de la mirada del otro. Pero una mirada que no es borde, una mirada que todavía no da paso a la parcialidad. Es decir, que no se juega en la parcialidad, sino en el máximo valor, como decíamos recién, de su presencia. Pero de una presencia que no es del todo ajena, una presencia que no llega a ser de otro como tal. Cuando es de otro como tal, entonces la pregunta va a poder tener lugar. La pregunta solo se origina cuando hay una presencia de otro como tal, pero no es ese otro al que me refiero arriba de esa barra inicial. Una frase que calma la angustia o esta presentación hipocondríaca podría ser: quédate tranquilo, quédate tranquila.
todo va a estar bien. Que alguien pueda poner su cuerpo en juego y corra al empobrecido sujeto del lugar de escudo. La angustia hipocondríaca no sería todavía propiamente la castración, porque esta última ya produce un recorte. Pero no solo en el tiempo, sino también en el espacio, en tanto advierte antes del peligro, en ese antes se juega cierta temporalidad. En la angustia hipocondríaca, por el contrario, la dimensión del tiempo queda afectada por la inminencia, no por la señal de un peligro, sino por la reacción ante el mismo. Es la diferencia entre la señal de peligro y el peligro en sí. Cuando digo que hay que distinguir en las coordenadas espacio-tiempo qué es del orden de cada uno, me refiero a que los desarrollos en torno a los bordes, al agujero, fundamentan el uso de la topología para comprender las torsiones en torno al espacio. Es nuestro objetivo, al menos el mío, abrir el juego para introducir, o mejor dicho, para volver a presentar el problema que en la clínica se instala respecto de que no toda angustia sería angustia de castración. Y más aún, que no toda amenaza es de castración. De que hay amenaza cuando la castración no se hace presente. En este punto considero que vuelve a ser necesario regresar a Freud, en la diferencia entre una angustia automática, una angustia realista, y retomar las cuestiones inherentes a la angustia hipocondríaca, pero como fenómeno, no como estructura. Se trata de un fenómeno que presenta un tipo de angustia con la que un analista debe poder operar estableciendo su especificidad y sus posibles operaciones. Lo que doy en llamar ahora angustia hipocondríaca le arranca precipitadamente al signo la pregunta y se vuelve una convicción. ¿Se acuerdan que la definición de angustia la de acto es arrancarle a la angustia su certeza? Bueno, yo les propongo pensar que la angustia hipocondríaca es aquella que le arranca precipitadamente el signo a la pregunta. No al revés, no al signo la pregunta, sino que a la pregunta le arranca el signo. Y se vuelve una convicción. Y por ahora prefiero utilizar el término convicción o certidumbre, aunque no sea lo mismo, para evitar que nos metamos de lleno con la palabra certeza y sus conllevados malos entendidos en una clínica que apunta a una diferencia estrictamente estructural. En la angustia hipocondríaca, el lobo está, pero no se lo ve. No se pregunta, ¿lobo está? Lobo está, pero no lo veo. ¿Bastará una palabra tuya para sanarme? Esto es lo que presenta el fenómeno hipocondríaco, por lo menos lo que a mí me topó clínicamente, ¿no? Vaya si hay una palabra religiosa ahí, ¿se acuerdan? Eso lo dice la Biblia. Bastará una palabra tuya para sanarme. No se juega en el bosque, porque no hay mientras. Se hará preciso bordear una endija, armar algo parecido a un parapeto. Y si es así, ¿vale pensar que lo que haya que armar sea un parapeto del otro? Jugar se puede mientras el lobo no está, pero no cuando no hay nada más parecido a su ausencia que su mismísima presencia. No se lo espera, no se previene, se lo presiente, aunque todavía no sea visible. La angustia hipocondríaca intenta una salida, y esta es mi hipótesis. Antes dije que no se afirma en la pregunta por el deseo del otro, sino que se fija en ese piso enigmático primero, ese que Lacan sitúa en el esquema de la división como ese momento pre-subjetivo. ¿Se trata de esa diferencia entre señal y peligro real? Hay un tiempo en suspenso en el fenómeno, porque ocurre en el borde, todavía difuso, entre el peligro, la amenaza y la angustia de castración.
El fenómeno hipocondríaco presenta un cuerpo que es un todo cuerpo, un cuerpo como un cuerpo sin borde, al que la consistencia, paradójicamente, lo puede volver inconsistente. Desesperación, sin espera, se impone lo trágico. ¿De qué angustia se trata cuando se habita en la eternidad y las distancias no rescatan? Se vuelve necesario construir un impas, como decíamos antes, un paso que amarre y que fije al sujeto. Porque la pregunta que se produce ahí es, ¿quién soy? Es mi objetivo abrir el juego para introducir, o mejor dicho, para volver a presentar el problema de este fenómeno actual. Entonces ahora, por último, les pregunto, ¿un otro suficientemente bueno? Siguiendo los desarrollos de Donald Winnicott, volvamos a ese término tan apropiado para designar aquello que habilita al niño a encontrar un lugar en el otro. Para eso es preciso que ese otro pueda ofrecerle un lugar, es decir, que se preste a poder reflejar ante el infans ese acto constitutivo que implica su existencia. Madre suficientemente buena. Luego, para poder retirarse y no hacer de su presencia un mal tan necesario. Ir y venir a medida que se va produciendo esa constitución. Pero cuando el autor hace referencia a lo suficiente, no solo menciona la importancia de ubicar hasta dónde su presencia y su mirada para luego emprender la retirada, sino algo importante y de lo que considero que muchos analistas no han podido servirse, es que ese suficiente también implica lo necesario. Lo mínimamente necesario para que el sujeto pueda anclar en el otro. Ya habrá tiempo para que venga su castración. Porque una cosa es pensar en la castración del otro, su falta, sus fallas, y otra es ubicar la importancia como lugar dispuesto a alojar al sujeto. En este sentido, este planteo me parece homólogo a otro de Lacan. ¿Puedes perderme? Puedes perderme sin signos de pregunta. Puedes perderme. Incluso marca la primera fatalidad, la primera posibilidad de faltarle al otro. No en el sentido de que nos pierda, sino en el sentido de que uno de los dos pierda, sin que pierdan los dos. Esa pregunta, a mi entender, también considerada a medias del puedes perderme, no hace solamente referencia a que pueda devenir falta en el otro y que el otro pueda perdernos, sino que marca la posibilidad de que la pérdida instaure una diferencia. Luego voy a mencionar un ejemplo, háganme acordar, que tiene que ver con estas frases que a veces uno escucha, cuando por ahí una madre le puede decir a un hijo o a una hija, si vos estás conmigo, nada me va a pasar, o si vos estás bien, yo estoy bien. No va a pasar nada. Esos lugares que homologan la posición del sujeto y la del otro, como si el sujeto no necesitara primero un otro garante de la existencia, como mencionábamos al principio. Winnicott habla de la madre suficientemente buena y hay que entender este suficiente en una doble vertiente. Por un lado, esa suficiencia en términos de poder encontrar alguna regulación del estrago, siendo esta la más estudiada por la comunidad analítica. Pero en esta otra vertiente podemos decir que esa suficiencia también hace referencia a un umbral mínimo, indispensable, para que el otro pueda constituirse como lugar que espere, que aloje y no que desespere. Me refiero a cierta garantía hospitalaria, si se me permite el término, para hacer referencia a que la hospitalidad que habilita hace lugar a lo extranjero, a lo extraño, sin que el sujeto quede atrapado en ese primer encuentro con el otro, cuyo carácter enigmático no abra la dimensión de la pregunta respecto de qué es para el otro, porque el otro no puede ofertarle más que un pegoteado plural. Tengo lo mismo que, escuché que a fulano le pasó y entonces a mí también me puede pasar. Es lo mismo que me pueda pasar a mí que lo que le pasó a él. Eso mismo, lo igual, sin diferencia, a mí también.
que no falten analistas que lean ese tener lo mismo que el otro sin quedar pegados a la viciosa lupa de lo fálico. ¿Tener lo mismo que el otro? Craso error. No es lo mismo que en la angustia se ponga en juego el ser que el tener. Y esto me lo enseñó el fenómeno hipocondríaco. El lugar de la espera es fundamental, en tanto que el otro brinda el soporte de una mirada que otorga el lugar en que el niño pueda reconocerse como deseo en un segundo momento. Esto podría no ocurrir, y en su lugar el niño puede encontrar en ese espejo que es el otro una mirada ensimismada, empobrecida, temerosa, temida, temible, que genere desconcierto y la atrape en las opacidades de lo ajeno sin que pueda servirle de sostén, es decir, que lo desespere. Distancia de rescate, entonces, salvando las distancias. Estas expresiones serán un recurso a modo de hipótesis para poder situar ese llamado que hace la angustia, a la que denomino hipocondríaca, por medio del sesgo que toma este tinte tan particular. Bien sabemos que la angustia puede presentarse como amenaza y que ella siempre pone el acento en la problemática de la separación o de la no separación. La angustia ligada a la presencia del objeto, su presentificación como señal de lo real, nos dice Lacan en el seminario 10. Freud lo hacía estableciendo la diferencia entre la señal de peligro y la reacción ante el mismo, marcando de ese modo la diferencia entre la automática y la señal. Mientras que la angustia automática se presenta como la reacción ante el peligro, y el peligro es siempre el desamparo, la angustia señal será una reproducción morigerada. Y en este punto Freud la termina planteando al servicio de la defensa. En este sentido, mi hipótesis y la que hoy intento compartir con ustedes y para ir terminando es que la angustia hipocondríaca se presenta como un llamado al otro pacificador. En este sentido, volvamos a este tiempo y este espacio que Lacan sitúa la fórmula de la división, el esquema de la división subjetiva y de la constitución del mismo sujeto por encima de la barra, tiempo en el cual el encuentro con el otro constituye el verdadero enigma, aunque aún no se articula como pregunta, como efecto de la falta, sino que el enigma no deja lugar a que la pregunta se formule, porque la respuesta se precipita como desamparo. Winnicott se refería a este momento como el instante en el que el niño, en lugar de ver la mirada de su madre mirándolo, reflejaba a la madre mirándose a sí misma. Me preguntan cuándo un llamado al padre. El que quiera empezar a discar no hay ningún problema, ¿eh? Yo ahora me estoy refiriendo a otra cosa porque me parece que hay algunas aclaraciones que vamos a empezar a hacer en el debate. En el piso superior, entonces, en el que Lacan escribe al sujeto y al otro ambos sin barrar, en este piso escribe una X, que todavía no se presenta como el lugar de la pregunta, sino como enigmático. Entonces, el enigma no es lo mismo que la pregunta, y el testimonio de esto lo da la angustia hipocondríaca. Salvar una distancia me ha demostrado que es lo que restituye a los sujetos que presentan este fenómeno en la clínica. Nos permite tomar una distancia de quedar reducidos al objeto sometido al capricho del otro. Momento primero, enigmático de la primera captación. Capricho que no alcanza siquiera la dimensión fálica, puesto que no ha podido sortear los escollos del ser. Por eso nos llamamos al Padre. Es por esto que el tiempo aquí es de una suma importancia, ya que sitúa el suspenso en que la angustia hipocondríaca sería una especie de antesala de espera a la angustia de castración. Pero para que ésta advenga, será preciso que alguien oferte la espera. Un compás ante la urgencia que la angustia presenta e impone. Algo que arranque a esa angustia para que demos paso a lo que llamamos angustia de castración. Una torsión sobre la angustia. Algo hay que arrancarle a la amenaza para que la pregunta se origine en el momento en el que el objeto le sea arrancado al otro. Ese acto que, si están dadas las condiciones, ofertarán entonces un sujeto a advenir. Voy a ir hasta acá. Queda
muchísimo y hay mucho que quedó afuera, pero son 22:20, muy tarde. Quisiera que vayamos todo lo que se pueda ir agregando, lo puedo ir haciendo en las preguntas y en el debate y en algunas ejemplificaciones, si quieren, clínicas. No sé si, Alfredo, ¿querés que pause la grabación? Sí, Florentina, vamos a pausar un poquito la grabación de despedida y también te pediría a ti, Florentina, que para las personas que no pudieron ver como esta charla, interacción sabrosa que tuvimos por acá, de eso último que se dijo, ¿con qué mensaje tú despedirías a las personas que pudieran haber escuchado la grabación? No todo esto teórico, que ahorita ya tú bien, mínimo voy a hablar por mí, ¿no? Tuviste la amabilidad de contenernos y hacernos pasar de este callejón sin salida a la encrucijada, donde ya podemos hacer algo. Para estas personas que estuvieron, que van a ver la grabación, ¿qué mensaje tú podrías brindarles? Y le pediría a Carlos Rojas que nos brinde el mensaje de despedida y agradecimiento. Bien. Bueno, en principio la propuesta para mí tiene que ver con seguir pensando una orientación clínica a partir de la angustia. Y entonces pienso que el fenómeno hipocondríaco plantea una angustia que está todavía, ¿no?, poco investigada, poco profundizada y que realmente, más allá de establecer cuestiones estructurales o sintomáticas, este fenómeno, como fenómeno hipocondríaco, a mí por lo menos me permitió encontrar un modo de presentación de la angustia en la clínica que permite una operatividad por la vía del establecimiento de la transferencia con un recorrido que empieza bordeando, que no va de suyo que vamos a plantear siempre la clínica en el orden del deseo, ¿sí? Y que entonces esta presentación fenoménica no siempre nos está hablando de la estructura psicótica, que no estamos hablando de la hipocondría como delirio, sino como en el recorrido histórico incluso que se fue haciendo, como una manera particular en la que nacen ciertas afectaciones en torno al cuerpo que vale ir despejando por el valor de sus coloraturas. Y que no solamente importa el agujero en relación a eso, sino cómo vamos bordeando esas posibilidades de que el sujeto se constituye en el lugar del otro, pero de un otro que primero tiene que ofertarle un lugar. Más vale que cuando la madre tenga que sostener al niño no juegue mucho el papel de barrada, ¿no? Porque hay ciertas garantías que tenemos que tener. Después la vida se encarga, como decimos nosotros, ¿no? Ya la vida se encarga. Pero primero, más vale que el que te alce no sea manco, porque si no, tenemos la caída asegurada. ¿Está? Lo resumiría así, por supuesto, muy poco académico, como es mi estilo, discúlpenme. Muchas Ay, gracias, Agus. Florentina. Muchas gracias por, bueno, primero por aceptar la invitación a ocupar nuevamente el espacio del cual nosotros estamos enormemente agradecidos. Y segundo, por ofrecernos la posibilidad de escuchar la construcción de un trabajo que, por un lado, pues también en este sentido, Yancia o hemos hecho un esfuerzo porque también sea el espacio, ¿no? Para escucharnos más allá, como tú lo dices, más allá de lo académico, ¿no? Y para ampliar la invitación a todos a que este es un espacio abierto, como lo hemos estado manejando durante el tiempo que hemos estado por acá, y animarse tanto a las actividades de Florentina, como si alguno está interesado en alguna actividad adicional de Yancia, con todo gusto se puede acercar y ampliarles la información a las actividades que tenemos y será un gusto escuchar a las personas sobre lo que estén trabajando y lo que estén construyendo. Pues muchas gracias por estar por acá, animarse a darnos el tiempo y el espacio para escucharnos y para compartir. Yo les quiero agradecer, de verdad, les agradezco. Bueno, a los Yancia ya saben que les quiero y les agradezco profundamente. Y sobre todo a todos y todas, cada uno, cada una que se hizo el ratito de compartir este espacio de reflexión
que yo creo que es lo que estamos necesitando para poder seguir pensando y poder hacer, vamos a decirlo así, una formalización clínica que requiere no solo de aprender la teoría, sino de que la teoría pueda ser interpelada a partir de la clínica. Si la clínica no nos sirve para interpelar a la teoría, quiere decir que entonces la cosa se estaría terminando. Así que, por más preguntas, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor. Y gracias a amigos que veo ahí del otro lado, alumnos queridos, alumnas queridas, Pati querida, bueno, Beli, que está por ahí, María Angélica, Noé, hola, y estoy viendo, ahí me aparece toda la cara, qué lindo verles. Bueno, les mando un beso, Verónica Napoli por ahí también. Bueno, gracias a todos y espero que nos veamos prontito. Cualquier duda, consulta o lo que fuera, bueno, nos vemos por ahí. Estamos en contacto, así que espero que nos veamos próximamente. Beso enorme. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias, Buenas buenas noches. noches.